Bueno, hermanos, un saludo para todos ustedes. Es un propósito de los hermanos de Morón en este tiempo que es la ocasión de la conferencia en Morón, casi a fines del mes de junio. Los hermanos han programado una conferencia virtual donde los hermanos con ejercicio, los siervos del Señor y algún otro hermano que sea invitado, tomará parte para el bien del pueblo del Señor. Vamos a leer en Lucas capítulo 9, desde el versículo 27, el pasaje que está relacionado con la transfiguración. Leamos. Lucas capítulo 9, versículo 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él aún decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron a nadie de lo que habían visto. Estamos notando, hermanos, algo sencillo. Aquí vemos en este pasaje de la transfiguración una figura de lo que es una conferencia, o lo que debería ser cada culto. Una primera cosa que vamos a mencionar es la ubicación del lugar. La Biblia dice que él llevó a 3 de los discípulos. Eran una representación de la mayoría, pero él escogió a los más íntimos. Habían estado con él los 3 en la casa de Jairo, cuando el Señor entró en la sala donde estaba la niña. Él entró con Pedro, Juan y Jacobo, Jairo y su esposa. Y aquí los tenemos a los 3 juntos en esta ocasión. Y en el Getsemaní, el grupo lo puso más aparte, 8. Y 3 los puso más cercanos a él, Pedro, Juan y Jacobo. Eso no era algo caprichoso del Señor. Él tenía la percepción, Él es Dios, y Él necesitaba la compañía de ellos. Él sentía el frío del rechazo de la nación, de los líderes, y Él llegó a la región de Cesarea de Filipo, y Él, habiendo tomado a los 3, se apartó, y dice que fue solo con ellos a un monte alto, bien alto allá arriba. Algunos piensan que el monte fue el monte Hebrón. Nosotros no tenemos ninguna seguridad de que esta ubicación geográfica más allá de Cesarea de Filipo era el monte Hermón, pero lo que sí sabemos es que era un lugar elevado y lejos de la muchedumbre, y él estaba allí. Y lo primero que notamos cuando él estuvo a solas con ellos es como debe comenzar todo culto y cómo comienza una conferencia. El pasaje dice
subió al monte a orar. Así empieza un himno y luego la oración. Ocupa un lugar muy importante en cada culto, en una conferencia. Por lo menos hay media hora de oración. Y eso es el ambiente que permite que Dios reciba toda la gloria, el pueblo de Dios reciba su beneficio y los que no son salvos alcancen la salvación. Él subió al monte a orar y dice, entre tanto que oraba, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Era orando. Así introdujo él aquella escena tan gloriosa en el monte de la transfiguración. No solamente hubo oración allí, como vamos a notar más abajo, hubo también adoración. Otra cosa que notamos es que allá arriba en el monte alto hubo también instrucción. Aparecieron dos varones del Antiguo Testamento, insignes, destacados. Uno representa la ley, Moisés. La ley por medio de Moisés fue dada. Y Elías es destacado entre los profetas. Y el Señor varias veces señaló esta verdad. Juan dice, la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Y el Señor, en la parábola del rico y Lázaro, Él dijo al rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Se aparecieron aquellos dos personajes del Antiguo Testamento y hablaron con él. Aquella conversación, tenía como centro la salida, el éxodo, esa palabra es éxodo, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Esa palabra éxodo o salida indica una salida a un camino. La salida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. A eso vino Él. Y Él aquí, el tema de la conversación se basaba en la redención. Ese es el tema central en la palabra de Dios. Eso es lo que convierte el alma y lo que llena el alma de adoración en un creyente. Recordar que Él murió por nosotros, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Allí hablaron ellos, pero otra cosa que vamos a notar es que Dios también habló, como en una conferencia. Los instrumentos ahora que toman parte, tenemos más desarrollo en cuanto a los libros, porque los libros del Antiguo Testamento, la ley y los profetas son 39, pero ahora tenemos todo el Nuevo Testamento. Tenemos mayor amplitud, hermano, qué privilegio. La palabra de Dios completa. Y ahí también Dios habló, que fue lo que Dios dijo, este es mi Hijo amado, en Él mi alma tiene todo su contentamiento. Ese es el tema, hermano, de todo culto. Y mucho más en una conferencia, Él es el tema. Eso llena el alma. Oír hablar de Cristo, ese fue el tema. Su camino solitario hacia el Calvario. El varón de dolores, experimentado en quebranto, iba a Jerusalén. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Después de este evento, el Señor continúa hacia Jerusalén a poner su vida por nuestros pecados. Otra cosa que nosotros notamos, hermano, en este pasaje es la apreciación del lugar. ¿Por qué uno aprecia el lugar? Porque Él está allí. Allí está Él. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí. Eso es lo mejor, hermano. No vamos a estar en la conferencia de una manera real, pero los hermanos han programado
esta actividad para que estemos virtualmente. Ellos tendrán su planificación, cómo van a presentar los mensajes, pero notamos, hermanos, la apreciación del lugar. No debemos estar allí distraídos. Allí está el predicador hablando, pero él está allí y está hablando de él. Él es el tema. Pero la otra cosa que nosotros notamos en este pasaje es la percepción de los tres que el Señor tomó. Hizo la selección de ellos tres. La percepción. Ellos nunca antes habían visto a Moisés y a Elías, pero allí recibieron la percepción, lo que podríamos llamar la iluminación. Dice que reconocieron que eran Moisés y Elías. Así es el creyente más sencillo. Hay hermanos que no saben leer y cómo agarran. Van a la casa y pueden relatar lo que oyeron en el culto. Nosotros debemos, después de una conferencia, después de un culto, ir a la casa, y si alguno quedó en casa, no pudo ir al culto, relatarle lo que oímos. Y todo debe centrarse en él. De modo que ellos recibieron una percepción especial. Le reconocieron a Moisés y a Elías. Pero hay una cosa aquí que es interesante. Cuando el Señor se transfiguró, esa palabra transfiguró es la palabra metamorfo, que significa una transformación. La Biblia dice que Él se transfiguró delante de ellos. Y la palabra que usa Lucas es la apariencia de su rostro se hizo otra. Y dice que su rostro brilló como la luz y sus vestidos también estaban tan brillantes que ningún lavador en la tierra podía llenarlo. Él llenaba toda la escena. ¿Y de quién hablaban Moisés y Elías? Hablaban de él. Lo más importante, la ley señalaba, aún en el Antiguo Testamento, mediante figura, en los libros de la ley. Y uno nota en los libros de la profecía pasajes como Isaías 53, con tanta claridad que se señala allí la salida que Jesús iba a cumplir a Jerusalén a su debido tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él llevó a la realidad aquella porción. Él llenó todo aquel lugar. Y dice que eso produjo en ellos, como vamos a notar enseguida, una gran impresión. Ellos cuando vieron a Moisés y Elías, ellos lo ligaron con el Señor. Dice, ¿quieres que hagamos aquí 3 enramadas? Para ti una, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice, no sabiendo lo que decía. Porque el peso de aquella visión, el peso de la gloria de Cristo, porque Moisés y Elías también aparecieron rodeados de gloria. Ellos son una figura, vamos a decir aquí, de la iglesia. Moisés representa los muertos que resucitan. Y Elías representa a los que cuando el Señor venga, seremos transformados para estar con Él. Ellos compararon al Señor con Moisés y con Elías. Y el Señor, dice la Biblia que cuando ellos dijeron aquello, el Señor habló desde lo alto. Él dijo, este es mi Hijo amado. En Él tiene mi alma todo su contentamiento. La misión de Moisés y Elías era hablar de Él. Y en la palabra de Dios tenemos
los escritos de ellos y los escritos de los santos del Nuevo Testamento, pero esa fue una impresión grande que ellos recibieron. Dice, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Cuando Pedro dijo así, dice la palabra de Dios, dice que Dios habló. Y él dijo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene todo su contentamiento. Pero Dios hizo descender una nube que los cubrió y tuvieron gran temor al entrar en la nube. Eso era algo muy grande, hermano. Así debe ser un tiempo que uno pasa en un culto, en una conferencia. Debe estar bajo la impresión de las glorias de Él. Las glorias, como dijo Juan. Juan escribe en su libro, capítulo 1, versículo 14, él dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre. Cuando Juan estaba en el monte de la transfiguración, él era joven, y habían pasado muchos años. El Señor muere a inicios del año 30. Pero Juan escribe sus libros cuando él estaba ya en edad avanzada. Y habían pasado muchos años, vamos a decir como 60 años. Y a él nunca se le había olvidado la impresión recibida. No solamente nosotros, hermanos, debemos vivir bajo esa impresión. Esa es una impresión imborrable en la vida de ellos. Ellos entraron en la nube. Dice la Biblia, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Nunca se les olvidó la impresión, porque esta impresión produjo en ellos una repercusión en el tiempo. Pedro fue otro que aquella impresión imborrable nunca se le olvidó. Y cuando él está en el momento cercano a su partida, él dice, por esto no dejaré yo de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquella impresión había producido en ellos una repercusión en el tiempo. Como hemos oído, a Juan nunca se le olvidó. Y Pedro tendría en aquel tiempo como más de 60 años. Y él dice, también yo procuraré con diligencia después de mi partida que vosotros podáis en todo tiempo tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Algunos estaban sembrando falsos maestros, enseñanzas falsas acerca de la palabra. Le quitaban el filo y el peso a la palabra, pero Pedro se recuerda aquí aquella impresión que recibió en el monte de la transfiguración. Él dice, nosotros no seguimos fábulas artificiosas. La Biblia no son leyendas, no son fantasías. Ese es los modernos teólogos. Algunos han egresado de un seminario y tienen la cabeza llena de humo y se hacen muy sabiondos y están bajo el humo de una sabiduría que está solamente en la cabeza, infatuado. Él dice, habiendo visto con nuestros propios ojos
su majestad, lo que ellos vieron en el monte. Pedro se está recordando. Él dice, pues cuando recibió de Dios Padre gloria y honra, él dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y dice, y nosotros, está incluyendo a Juan y a Jacobo, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el santo monte. De modo que él dice, nosotros fuimos testigos presenciales cuando estábamos con él en el monte santo. Fueron testigos auriculares. Ellos oyeron la voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene todo su contentamiento. Ellos estaban cerca, indudablemente que ellos escucharon aquella conversación. No era las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no son fábulas. Y él está reforzando esa verdad para confirmar la exactitud, la inspiración plenaria, inerrante. La palabra de Dios no tiene errores. Es la palabra de Dios. Y él dice, tenemos la palabra profética más segura. Hermano, este es el tiempo de reconfirmaros en la verdad. Por eso venimos a la conferencia. Ahí nos nutrimos y recibimos suficiente material para compartir con otros. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos en vuestros corazones, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, hermano. Los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hay una ligadura, no hay ninguna contradicción. Y si hay alguna contradicción, está en la mente del que lee, o en la mente del que no entiende bien, le falta documentación. Nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él aprovecha esta coyuntura del monte de la transfiguración, porque él fue testigo con sus compañeros. Jacobo ya había muerto, pero Juan estaba vivo, de lo que vieron, oyeron y presenciaron en el Monte Santo. Esperamos, hermanos, que en esta conferencia nosotros estemos en ese ambiente, recibiendo la instrucción, teniendo la apreciación de la palabra y teniendo la percepción, la iluminación que Él nos da para poder interpretar las Escrituras y que esa impresión produzca en nosotros un efecto en el tiempo, como aquellos que tuvieron una repercusión años después. Que el Señor, hermano, nos bendiga, y durante estas sesiones que vamos a estar oyendo sobre estos temas, que los hermanos han tenido ejercicio para presentarlos en la conferencia, produzcan estos efectos que hemos mencionado. Que el Señor haga próspera su palabra. Amén.